Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Fútbol Sin Cassette. Gracias al auspicio de Total, me encuentro junto a Hugo Quintana, David Aguirre y el invitado especial del día de hoy, David El Cholo Quirós, un jugador que estuvo en los tres grandes del país y que le agradecemos el día de hoy por estar junto a nosotros. David, mucho gusto No, por gracias tenerte a aquí. usted. Preguntarte cómo estás, qué es el David Quirós el día de hoy, ¿no? No, gracias a usted. Gracias por David, la invitación. Buenas tardes con todos. Contento de poder compartir este momento con ustedes. Gracias por la invitación y espero ser de aporte para lo que quieren. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué te queda, no? Ya pasando los años, decir, viendo el pasado, estuve en los tres grandes. cuatro prácticamente, ¿no? Sí, Cuatro grandes. muchos grandes, Claro. estuvo, pero digamos los Liga principales, Nacional, los Emelec, populares. Barcelona. Barcelona, Liga de Quito, Emelec, campeón en el Nacional, Deportivo Quito, pero tener eso como trayectoria viendo el pasado. Bueno, como tú dices, queda como trayectoria, queda como un lindo recuerdo, no solo para mí en lo personal, sino para mis amigos, mis familiares. He sido siempre de las personas que me gusta dar vuelta a la página. Estoy ahora en otro mundo, en otro aspecto de mi vida, pero que está ligado al fútbol mismo. Ahora estoy estudiando para director técnico. Estoy ya pasando el segundo semestre, así que espero seguir vinculado al fútbol. ¿Qué tal fue la experiencia, David, en lo que respecta a segunda categoría? También estuviste, creo que fue 1 o 2 temporadas en Guayaquil Sport. ¿Cómo viviste ese trance de un torneo que igual es muy competitivo? Sí, un torneo que realmente se torna muy difícil. Pensaba yo que después de haber jugado en tantos equipos grandes, pensé que iba a ser muy fácil jugar en segunda categoría, pero al contrario, yo creo que hay mucha más dificultad porque hay jugadores mucho más jóvenes, jugadores que tienen mucha más hambre de gloria, hay jugadores que no son muy buenos técnicamente, pero son más rápidos, son mucho más fuertes, entonces se ve mucho más contacto, entonces eso hace que el fútbol de pronto en segunda categoría sea un poco más fuerte que dinámico y táctico y técnico. Y en tu caso, ¿cómo asimilaste? Lo digo en tu caso porque es un jugador con la trayectoria que ya decía Joaquín, ¿no? Pasar por los principales clubes del país y tal vez a una edad que podríamos decir que todavía tenías para jugar algunos años en primera A, ¿por qué no pasar a la segunda categoría? ¿Cómo asimilaste ese paso en tu carrera? Bueno, en realidad emocionalmente estuve tranquilo, estuve bien, porque siempre tuve el apoyo de mi familia. Uno cuando ha estado mucho tiempo en esta actividad quiere que no termine nunca. Yo quisiera que no termine nunca, pero la realidad es otra. El fútbol va evolucionando, cada vez vemos que van saliendo muy buenos jugadores. Lo demostró ya nuestra selección el día de ayer. Y yo creo que eso hace que uno de pronto deje el fútbol de una manera más tranquila. O sea, no es que el fútbol me dejó a mí, yo he decidido ya dejarlo. Mantenerme dentro del fútbol, pero ya en otro campo. O sea, hoy podemos decir que David Quirós está retirado del fútbol. Sí, hoy por hoy sí. Sí, este año realmente lo decidí porque estoy enfocándome más en los estudios, preparándome para director técnico y comenzar una nueva etapa en mi vida. Un tema que siempre a ti te caracterizó, que bueno, no lo digo yo, lo sabe todo el país, creo yo, es el remate de media distancia. Yo creo que hay condiciones que obviamente vienen naturales y otras que van siendo pulidas, entrenamiento, alguien que te corrigió. ¿Qué recuerdas para haber pulido ese recurso tan válido en el fútbol? Bueno, la virtud la tenía, gracias a Dios, fue un don que Dios me regaló, pero llegué en su momento a perfeccionarlo con esfuerzo, con dedicación, la práctica diaria, porque siempre me quedaba después de los entrenamientos 30, 50 tiros a rematar. Entonces eso hizo de que sea una de las armas que me dio muchos triunfos dentro de la carrera. Yendo cronológicamente, el paso de los inicios, ¿no? Después de haber buscado una oportunidad en Barcelona, en Emelec no se da, te ven como jugador libre con una selección en unas inferiores y te llevan al Nacional. ¿Cómo fue ese proceso, llegar al Nacional, luego debutar con grandes figuras de experiencia en tu entorno? Sí, realmente quizás fue algo que no me esperaba. El sueño siempre fue de ser jugador profesional acá dentro de mi país, pero en aquel tiempo tenía 17 años y veía muy difícil. O sea, ¿por qué? Porque mis padres siempre me exigían mucho los estudios, no me permitían tomar mis decisiones. Bueno, tampoco estaba en edad, creo yo.
Una vez que terminara mis estudios podía yo tomar la decisión de jugar e irme donde quisiera. Y fue así, cumplí con las reglas de casa, terminé de estudiar y estuve jugando en ADN, me acuerdo. Estaba en segunda categoría, pero estaba haciendo prácticas. ADN hizo fútbol con la selección sub-17 y estaba el profesor Ricardo Almendaris y Eduardo Granda. El Bocha. El Bocha. Ellos me llevan a la selección sub-17 y posteriormente a eso la sub-17 se fue con la selección sub-20 que estaba dirigida por Hugo Gallegos. Entonces él me llevó a la sub-20 también, viajé a Francia con la selección sub-20. Después hubo ese inconveniente del problema que tuvo el profe, que lo golpearon y él tuvo que dejar la selección. Cierto, ¿no? Después la selección sub-20 se fue contra Nacional y fue ahí donde me vieron los dirigentes nacional. Me preguntaron quién era, de dónde había salido y yo no tenía club, pero ya estaba en la selección. Justo de un amistoso de un amistoso sub-17. O sea, sí. Una suma de coincidencia, sí, básicamente. Fue una ¿no? suma de coincidencia. Amistoso aquí, amistoso acá, fútbol armado. Mira, sin contrato en ningún club. Claro, eso es para que los chicos vean y se motiven de que de repente a la vuelta de la esquina está la oportunidad. Y que no hay que tirar la toalla, porque justo leía de que estaba con las dos oportunidades cerradas de Barcelona y Emelec. Ya estaba para irse de Marino, creo, ¿no? Claro, estaba ahí, estaba precisamente esa era la idea, quedarme en ADN y tratar de permanecer para la Marina también. Entonces, como la posibilidad se me habían cerrado en Barcelona y en Emelec, dije, bueno, hasta ahí llegué. Pero cómo se dio las cosas de una manera diferente y sobrenatural, es que uno, pensando cuando ya no hay nada, siempre aparece. Entonces, ¿y cómo es ese primer sueldo, ese primer arreglo con el Nacional? ¿Usted solos, con sus padres? ¿Quién lo apoyó? ¿Cómo hizo para ya arreglar, digamos, con el Nacional? Bueno, realmente cuando el Nacional me contrata, yo fui por un sueldo, me acuerdo, de $500. Y fui a vivir en el complejo de Nacional. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 17 años. Y fui a vivir al complejo de Nacional, donde vivíamos casi 30 jugadores de diferentes provincias, cada quien con culturas diferentes, con formas de pensar diferentes. Y habían inconvenientes como en toda convivencia. Pero no sé, me dio la esperanza nuevamente en Nacional de buscar mi sueño de ser futbolista. ¿Qué tan difícil se te hizo ese tiempo? ¿Pensaste alguna vez en tal vez renunciar, dejar todo atrás? Esto es muy complicado, me vuelvo nomás para mi ciudad con mi familia, tal vez tratar de retomarlo en la Marina, o si nunca pensaste en declinar. Bueno, realmente yo he sido una persona muy optimista. Yo pensé que si me había pasado eso era por algo. Entonces me aferré a la oportunidad que se me estaba presentando en ese momento y sí, pasé cosas duras. Muchas veces no teníamos cómo alimentarnos. Las puertas se cerraban a cierta hora, ya no podías entrar al complejo. Había muchas cosas que de pronto fueron parte de mi crecimiento e hicieron que yo fuera de una manera diferente. ¿Qué recuerdas de ese equipo del conjunto militar? Recuerdo que formaba un buen tándem con Pedro Quiñones. También por Segundo Castillo, puede ser. Claro. Sí, Alejandro llegó después. Llegó un poco después, ¿no? Sí, llegó ¿Qué después. recuerdas de esa base? Porque era un equipo que yo recuerdo en su momento podía golear en Emelec fácilmente. También alguna creo que volvió a Barcelona. Claro, cuando yo llegué a la sub-20, porque yo llegué a la sub-20, no llegué a la primera, jugué 6 meses en la categoría sub-20. Bueno, ahí Pedro estaba en la sub-18, él es un poco menor a mí. Antonio, mucho menor todavía, él estaba en la sub-16, recién llegaba del Oriente. Pero sí se los conocía así se sabía, oye, este pelado. Sí, en su categoría. Nosotros concentrábamos, como yo vivía dentro del complejo, ellos jugaban ahí mismo en los partidos. Entonces no teníamos nada que hacer, salíamos a verlos. ¿no? Entonces ya ellos despuntaban. De esa corta edad que tenían, ellos eran ya jugadores diferentes, jugadores con otro nivel. A los 6 meses pasé a primera. Recuerdo que me subió el profe Ramiro Blacuc, el boliviano. Y desde ese entonces no solté, sí. De ahí me fui de largo, después subió Pedro, después subió Guagua, después subió Antonio, el Chucho Benítez, y llegó Alejandro también de Espoli, que llegó Alejandro. Y ahí, bueno, se armó ese equipazo nacional que goleaba todo lo que se le cruzaba en la capital. Bueno, antes de eso teníamos un equipazo, imagínate, tenía yo Ángel Fernández, Danes Coronel, Evelio Ordóñez, Robert Urbano, Juan Carlos Urbano, Jairon Zamora, Franklin Anangonó, Lupo Quintero. La vara estaba alta igual. Sí, eran jugadores que tenían ya muchos, el Tanque Hurtado, José Gavica. Entonces, bueno, ellos ya fueron prácticamente su última temporada. 2002, ¿no? Sí, 2001.
2001, de su última temporada, pero la enseñanza que eso que yo siempre agradezco a que me haya topado con ellos en ese momento de mi crecimiento, porque realmente ellos siempre estuvieron ahí para corregirme. Entonces, desde ese punto, yo me fui para largo. Después aparecieron los Antonios, Chucho Benítez, Alejandro Castillo, Guagua, Félix Borja, Cristian Lara. Entonces, sí, se armó un equipo que realmente no nos conocimos y jugábamos ojos cerrados, como decíamos nosotros. Hablando un poco también de selección, ¿cómo fue ese primer llamado tuyo a la selección mayor? ¿Qué recuerdas de, primero, quién fue el técnico que te convocó? ¿Qué recuerdas de esa primera convocatoria? Cuéntanos. Bueno, el primer técnico que me llamó a la selección fue de las mayores, fue Hernán Darío Gómez, el Bolillo. Estaba yo justamente con Nacional, estaba con el profe Sevilla, si no recuerdo bien. Él me lleva a la selección, jugué partidos amistosos y después pasé a jugar que eran algunos partidos de eliminatoria. Contra Colombia recuerdo uno. Contra Colombia fue, me acuerdo ese partido realmente. Es no muy grato recuerdo, de repente, ¿no? Sí, no, realmente perdimos, me acuerdo que 3-0. Era un equipazo también de Colombia. Sí, teníamos. Volaba ese. No, aparte el clima en el que se jugaba era muy. Una humedad. Muy. Y se hizo bastante duro en realidad, pero fue una experiencia muy linda realmente. Y luego campeón con el Nacional, una base que quedó ahí, y en el 2008 compra Barcelona. Muchos jugadores del Nacional, esa base, el entrenador, trajo estrellas de todas partes, contratos extraordinarios. ¿Qué crees que sucedió? ¿Cómo fue, a ver, ese Barcelona 2008 del equipo que tú eras hincha también? Claro. O sea, era un sueño que se cumplía, ya volver comprado, luego de que no pudiste tener la oportunidad en esas pruebas, y llegar a esta constelación de estrellas del equipo millonario que se hablaba en ese entonces. ¿Quién te llama, Claro. David? ¿Y cuál fue lo que te ofrecieron? ¿Cuál era el panorama que te pintaban para ese Barcelona? Bueno, en ese tiempo me llamó directamente, me acuerdo, Antonio Novoa. No. Sí, Antonio Novoa. Entonces yo comencé con él a negociar lo que era el traspaso. Fue un contrato por 1 año. Y posteriormente se acercó a mí Eduardo Campoverdes, Eduardo Camposano, Sí, que trabajaba ahí. y con él arreglamos. Pero yo creo que formamos una plantilla muy importante. El arreglo fue muy rápido. Sí, yo realmente, o sea, fui con una idea ya clara, y yo estaba muy bien en Nacional, entonces no es que no quería ir a Barcelona, pero tenía una idea clara de que si no se daba la negociación tal y cual como yo pensaba, pues me quedaba en Nacional. O sea, usted puso sus condiciones. Puse mis condiciones, porque realmente ¿Se puede estaba saber muy sus bien. condiciones? Económicas. Sí, económicas. Más que nada económicas. Sí, más que nada económicas. Entonces, sí, se consiguió, llegamos a un acuerdo y el 2008 fui para... ¿Sabes qué, David? Yo no recuerdo, ¿no? En los últimos años, quizás, ni siquiera los últimos 20 o 15 años mínimo, una nómina tan fuerte como esa. Yo hablaba con amigos de todos lados, de Barcelona, de Emelec, y todos decían que la pelea era el segundo para abajo. Prácticamente lo dan campeón a Era la la selección casi. Claro. Toda la selección, aparte, trajeron a Lara, que ha sido el mejor jugador del torneo pasado. 2007. Sí. Mondaini, Zárate, bueno, todos los nombres que tú los conoces más que yo. ¿Qué pasó en ese Barcelona? ¿Crees que de repente la suma de, no sé si decirlo ego de repente, Claro, o de la muchas calidad figuras. tan alta, Claro. no la pudo gestionar Almeida? Yo creo que no, porque ya Almeida conocía. Claro. En ese equipo estábamos casi 6 o 7 jugadores, si no recuerdo, de Nacional. Era la base que conocía. Carlos Sí, Castro también. De Carlos De Castro, Jesús. Omar de Jesús, Guagua, Hidalgo no había llegado. Lara, Carlos Hidalgo Carlos también. Hidalgo. ¿Qué pasó? Entonces nos conocíamos. Claro. O sea, y nadie se olvida de jugar de un año a otro al fútbol. Ujú. Pero siempre ha habido ese fantasma de Barcelona en cuanto a lo económico. Ya. Sí, es verdad, son sueldos muy buenos, pero el tema es que te lo cumplan. Ya. Entonces, sí, muchos dicen no, que juegue por la camiseta. He jugado 17, 18 años. Y he escuchado muy pocos jugadores que dicen que juegan por la camiseta. Sí, pero nosotros somos personas también. Claro. Tenemos ocupaciones, tenemos deudas, tenemos familia, tenemos hijos, que pagamos estudios, alimentación, ropa y muchas cosas más. Entre eso no solamente nuestros hijos, sino nuestros familiares como padres y hermanos que tenemos. Entonces es difícil entender que no estés en lo más alto con el equipo que tienes. Pero si se pusieran de parte de nosotros, las cosas fueran diferentes. Entonces, nosotros a veces, sí, ahora lo digo yo porque yo estoy de otro lado, Claro. estoy viendo las cosas de otro punto.
Pero quizás si lo decía en ese momento, Era la tremenda polémica. imagínate, pude haber creado quizás algún conflicto, ¿no? Los atrasos que hubo, Sí, deudas. O sea, entonces, no pudieron cumplir los contratos. muy difícilmente habían problemas internos que no se Poca gente solucionaron. lo sabe. Sí, y no le dieron solución nunca. Entonces todas esas cosas afectaron para que el grupo naciera. O sea, pero que hay- se atrasen, digamos, 2, 3 meses, 4 meses, que no puedas cumplir, genera un malestar en la convivencia. Claro, no el solo en la grupo. convivencia, sino en cada jugador. Ahora que estoy estudiando entiendo que no solamente es por dinero. Un jugador tiene que estar físicamente bien, mentalmente bien, de alimentarse y entrenarse de la mejor manera. O sea, es jugador de élite. Y a Barcelona van jugadores de élite, no va cualquier jugador. Entonces, si tú no puedes estar bien en todos los aspectos que un jugador necesita, es muy difícil que pueda desempeñarse al 100% dentro de la cancha. Pero quien no lo sabe dice cualquier cosa. Y lastimosamente la gente se deja llevar por las cosas que dicen. Es verdad. Y veíamos y repasábamos justo ahí imágenes del Barcelona 2008, goles que usted marcó, y justo leyendo una entrevista que usted dio antes en otro medio, si nos ponemos a analizar, casi que fue uno de los mejores años. Muchos goles siendo 5-8 Claro. y muchas Como 12 asistencias goles, ¿no? para Pablo Palacio. Sí, ese año hice 11 goles. 11 goles. Buen número para un número Y 5. recibí amenazas hasta de muerte, No. Sí. te puedo decir. Pablo Palacio ¿Amenazas de tuvo... muerte? Sí, porque quién sabe, pues por ahí cualquier persona, ¿no? Pero te amenazaban que sí, que si no ganabas, que sí, que iba a matar a tu familia, que sí, que Pero yo me pongo a pensar, y como lo acabas de decir tú, bueno, un jugador volante 5 que tenga 11 goles. Pablo Palacio fue goleador ese año Sí, y en 2009 desapareció. Claro. y usted fue el mayor asistidor. Y él Las hizo estadísticas. 25 y de los 25, 12 fueron 19 asistencias. Palacio, creo. 24, 25. hizo. Palacios. Sí. Sí. Y la mitad fueron asistencia mía. Entonces claro. yo en lo personal me quedé tranquilo porque yo sé que di todo y traté de dar siempre todo. Y sé que mis compañeros también, pero hubieron otro tipo de circunstancias que por ahí no nos acompañaron al equipo que teníamos. La presión, el ambiente de Barcelona también, de que la gente se empieza a desesperar cuando no empiezan a salir los resultados y demás, se suma a lo que ya mencionabas de los atrasos tal vez en los pagos, incumplimientos y demás, todo eso lleva a algo que termina colapsando y el equipo no Pero así, rinde como se esperaba. así te Claro. tengan al día, si te llaman a amenazar de muerte, ¿tú Claro, cómo vas a encarar un Sí, entrenamiento? es muy complicado la Te pasas situación. a Claro, que asustar. no digo que fue un hincha de Barcelona o quizás fue del otro equipo o quizás alguien que de pronto me tiene envidia o fastidio, alguna cosa. Aparte son- que- perdón, no, sí. Sí, sí. Pero son cosas que te incomodan, son cosas que de pronto te desconcentran de lo que viene adelante. Aparte ves que en cada grupo, ¿no? Hay una convivencia diaria, más o menos en el Ujú. equipo, y se empieza a conversar entre ustedes y se crea, no digo una comidilla, pero sí Ujú. hay un comentario generalizado y el malestar obviamente aumenta. ¿Qué pasaba en esos momentos en ese Barcelona? ¿Qué decían ustedes a la interna? ¿Cómo trataban de gestionar de repente estos inconvenientes? ¿O ya los desbordó? No, nosotros sí siempre tratamos de luchar para que las cosas salieran bien, pero cada cabeza es un mundo, cada persona Correcto, tiene una manera completamente diferente de de acuerdo. pensar, entonces uno a los otros nos aceptábamos, pero dentro de la cancha era a veces diferente. Entonces la hinchada siempre exige, y muchos hablan de presión. Yo en lo personal nunca sentí presión. Sí sentí esa algarabía, esa alegría cada vez que ganaba un partido, porque ver una hinchada tan grande, cómo brincaban, cómo talentaban. Pero eso es cuando estás bien. Entonces, hubo incluso una oportunidad que íbamos ganando 2-0 y aún así recibíamos insultos. Entonces son cosas que a uno como jugador dice, pero ¿y qué quieren? Es verdad, teníamos el Y el equipo jugador en la que cancha lo teníamos. sentía. Claro. Y te tira Y para abajo, uno te escucha, desmotiva. uno escucha las cosas, o vas saliendo y te insultan, o en la calle te encuentras con alguien. Yo una vez estuve así a punto de un atentado también, llegando a mi casa. Te estaban esperando. Sí, iba en mi auto y justo me cogió en el semáforo la roja. Y estaba un grupo de hinchas Entonces se me quiso lanzar encima. Se me quiso lanzar encima, pero por suerte, gracias a Dios, había un amigo dentro de ese grupo. Claro. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Qué iban a hacer? Que lo otro. Entonces son cosas que Que no las conoce el claro, hincha que no general. las conoces en general, entonces, y se dejan llevar muchas veces por ahora que es más fácil de ensuciar a las personas por medio de las redes sociales. Creo que también, por ejemplo, creo que la expectativa que se había generado en torno a ese Barcelona 2008, Ujú. con todas las figuras, porque la verdad es lo que llegó era lo mejor que había en el fútbol ecuatoriano y muy buenos extranjeros,
y se armó una expectativa tal que incluso fue de entrada que se pudo ver el malestar del hincha cuando, por ejemplo, en la noche amarilla terminan cierto. perdiendo. Ujú. 3-0. Y con Baúl también, Claro, como que- vilipendiado prácticamente. Sí. Y la hinchada se vio que perdió la cabeza y Pero esperaban en el algo y primer perdieron partido- desde el primer Ah. partido, Amistoso. un amistoso como noche amarilla, Claro, buen punto. Claro. impacientes. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de lo que es la realidad. O sea, como tú dices, una cosa es expectativa. Yo puedo traer, o todo el mundo, para poner un ejemplo claro, por ejemplo, Messi en el Mundial. Todo el mundo esperaba que Messi brillara, y que Messi sea el que lleve a Argentina, al título. pero no es así. Una cosa es expectativa y otra cosa es realidad. ¿Qué habrá pasado internamente dentro de la selección? Yo no lo sé. Pero Messi no se puede haber olvidado jugar el fútbol en meses. Ya en lo futbolístico, para no estar solamente con este tema de lo que se sufrió, ¿no? Ujú. Que debía ser un sueño para David Claro. Queiroz y para los que son hinchas, que Claro. fueron de jugadores, lamentablemente pasaron un mal momento. Pero Ever Hugo Almeida usted ya lo conoció. Sí. Por ahí declaró en Argentina a Gastón César que fue el peor técnico que tuvo. No quiero entrar en ese detalle, pero sí la transición Ever Hugo Almeida, Mostaza Merlo. Y Mostaza Merlo, esa liguilla final, que hubo un partido en Quito que estaban en los primeros lugares Barcelona. Iba ganando 1-0 Barcelona contra el ¿no? Deportivo Quito, que fue el rival directo y el que termina saliendo campeón. Y luego lo empatan y ya el partido en el Monumental. ¿Fue ese el punto de inflexión que se cae el equipo cuando soñaba o desde antes? ¿Usted cree? ¿Cómo fue esa transición? Yo creo que, bueno, normalmente cuando el equipo o algo pasa dentro incluso de la familia, siempre buscamos culpables. Porque cuando las cosas están bien, o sea, nadie Todo se anda encarga bien, y sí. nadie está viendo si hay algún error a tu alrededor. Y no nos damos cuenta hasta cuando caemos también. Entonces eso ya venía arrastrando una serie de inconvenientes. Que de pronto por ahí nosotros como jugadores queríamos levantar, como tú dices, teníamos ese sueño de salir campeón con Barcelona, que ¿quién no quiere salir campeón con Barcelona? Yo soy hincha de Barcelona y quería quedar campeón con Barcelona, pero habían cosas que no ayudaban, habían cosas que no estaban bien. Y también David a la vuelta en la esquina, creo que el siguiente año, bueno, sé que 2010 sí, el paso en Melec, ¿no? Claro, Y 2009. justamente 2009 perdón, 2009. ya llega primero Assad, ¿no? ¿Verdad? Claro, Assad, que para No, mí... 2009 fue Perrone. Perrone, 2010 sí, Sampaoli. Perrone, Sampaoli después y Assad, Assad, correcto, sí. disculpe la... Pero ¿cómo te La convencen? fase. O sea, ¿qué llegar al pasó Melec. para no seguir en Barcelona? Ya más o menos se entiende, ¿no? Ujú. De lo que vas diciendo fue un tema Ujú. económico Claro. y vas a Emelec con mucho profesionalismo, tú lo dijiste en varias Claro. declaraciones, pero ¿cómo se da? No arreglas en Barcelona, hubo un tratado, al menos algún acercamiento para que te mantengas en el equipo o tuviste eso descartado. No, realmente no hubo después un acercamiento, se terminó el contrato anual que habíamos firmado y fue cuando se me acercaron los dirigentes de Melec. De Melec. Entonces yo tenía que seguir trabajando, Claro. mi vida, mi carrera continuaba, entonces acepté con mucha alegría, te digo, y también con mucho profesionalismo, porque lo que quería era seguir jugando. Hablamos también hace poco justamente nos comentaba José Luis Quiñones del tema en tal caso puntual, de Sampaoli, con el mejor técnico que lo dirigió. ¿Qué recuerdas de esa mitad de campo de Melec? Porque era un equipo bastante bien diagramado para justamente lo que quería Sampaoli, la parte ofensiva. Sí, yo creo que en cuanto a Jorge... Le sorprendió un poco lo de él, porque era un técnico. Sí, pero te con digo un cartel. que tuvimos complicaciones al inicio. Claro. Sí, tuvimos muchas 0 por complicaciones. 5 en Casablanca. Sí, pero las cosas cambiaron, nos reunimos todos, jugadores y el cuerpo técnico, y tratamos de luchar para que esto salga adelante. Y fue así que se dio. Teníamos un grupo de muy buenos jugadores, que sé que aún están todavía ahí algunos, en el caso de Pedro. Cierto. Y él buscaba siempre ser el protagonista. Jorge siempre quiso ser protagonista, siempre quiso jugar para adelante, siempre usaba la presión alta, sea donde sea a la altura o sea acá en el llano. Él no... ¿Qué le dice usted? Que salgan a presionar adelante, todo es como en bloque, ¿no? Claro, salíamos todos en bloque a recuperar la pelota. No. Y si jugábamos en Quito, pues bueno, a cuidarla. Dosificar Eso, después. A eso se cuidarla. trató en la reunión. Claro, Claro. pero primero Después de la claro. realidad, como que, profe, mire, Dosifiquemos. salimos mucho, la altura, Claro. eso fue Porque es muy difícil ir a la altura, presionar y por ahí mismo atacar. O sea, Claro. no vamos a aguantar. Lo entendió el profe. Él lo entendió, lo manejó, él vio que tenía un buen grupo, nosotros también lo respaldamos en todo momento, sabíamos que él era un buen técnico. Lo demostró como persona, porque era una persona muy sencilla, muy humilde, él se rozaba al igual que todos, trabajaba al igual que nosotros, entonces
fuimos haciendo una linda familia, que fue la que se conformó en ese ¿Y tiempo. qué crees que pasa para no salir campeones? ¿Influyó mucho eso interno de que sale Lizaga, va Klimovic justo en una final? ¿Qué sucedió? Porque Emelec, la verdad, era más equipo que cualquiera de ese año. Gol tuyo en la final, ¿no? Sí. Sí, gol y En el campo. jugadas debajo del arco que no Claro. entraron. O sea, increíble. Yo ¿Tú recuerdo qué crees que vuelta pasó? Sí. No, yo creo que en cuanto al tema de Marcelo, realmente no tengo mucho conocimiento de qué sucedió o por qué cambian en el último partido final. Pero ¿Lo sorprendió a usted como Usted no lo esperaba. quizás sí, Era el capitán, porque era el un referente. capitán y venía tapando todo el año. Nunca supimos en realidad, tampoco quisimos indagar en ese momento porque estábamos concentrados en lo que iba a ser la final. Ya después se dijeron muchas cosas que no sabemos si son o no reales. Y luego en el partido ya es fútbol, o sea, Claro. tranquilamente si entrabas a otra pelota, se podían haber ido a penales, Claro. ya son cosas debajo del arco. Claro. También aparte en la Hubiese ida, sido- el segundo gol de Meyler, eso era el final. Claro. Iba 1-0 el partido y faltando poco convierte el segundo gol Miguel Bolaños. Y acá a la vuelta tú conviertes pero no les alcanza. Claro, yo creo que ya el tema fue netamente futbolístico, ya son cosas que se dan, pero Y eso justamente lo que se Y al final que Sampaoli ya salió llorando, molesto, la calentura del partido. no dijo nada, él realmente estuvo Pero no con agradecido. ustedes, digamos, con alguien, hubo como un cruce con la gente de Liga de Quito. En Camerino, No, en la cancha, que Ulises de la Cruz lo toma, lo abraza y le dice tranquilo, no te peleas con nadie. En la parte final, ya molesto, debe ser algo en calentura, un boquilleo, no sé. Este es el gol, ¿no? claro, quizás puede ser que sí, pero no creo que haya venido de parte de Ulises, pues. También lo conozco muy bien Ulises, estuve No, compartiendo. Ulises no, es Sí. más, él se Ulises fue a para. calmar. Sí, fue a calmar. yo ¿Quién creo te asistió ahí? No alcanza a ver quién dio el pase de gol. Porque un centro hacia atrás. No es Caicedo, no. No alcanza a No, porque revisar estaba quién fue. Jaime Ayoví, Sí. yo Jaime Ayoví creo que fue. Ese es Jaime. Sí. Jaime Ayoví, Sí, ese correcto. Jaime. Pase para atrás. Y no la toque porque si no Sí, offside. está bien. Claro. Sí, ese fue Jaime. Ese fue el famoso partido Ahí, también esa de... que se pierde. Esa es la de Fleitas, ¿no? Sí, Claro, se la de Debajo Marce. del arco, Claro. ese era el 2-0. También ese era ese el 2 a 0, partido el muy famoso de cerquita. Ceballos con Entrego, ¿no? Sí. Déjame. La experiencia, David, de haber pasado en Emelec, en un club como la describes tu experiencia en el club millonario, o sea, un club más ordenado, si se te cumplía lo que se te ofrecía. Sí, yo creo que quizás en eso hay un poco de diferencia en cuanto a la dirigencia y también en cuanto a la hinchada, porque, bueno, no son personas diferentes, sino son Situaciones como distintas situaciones que vivían. distintas, Uno sí. sin ganar muchos años, que no Ah, aguantaba claro, nada, entonces, y el otro que estaba con la esperanza. sí, Otro contexto, ¿no? Claro, me parece que alguien, por ejemplo, en el caso de Barcelona, está defendiendo que ellos son los más grandes ahora y son los que tienen más títulos. Y en cambio Emelec está tratando de alcanzarlo. Entonces como que son aspiraciones diferentes en cuanto a la hinchada. Entonces la hinchada de Emelec, nosotros íbamos perdiendo 2-3-0 y ellos te seguían alentando. Entonces esas son cosas que a nosotros como los jugadores te motivan. Es como en casa mismo, cuando uno de tus hijos comete algún error, si tú lo castigas, él se va a poner triste. Pero si él comete el error y por ahí de pronto le hablas de otra manera, él va a entender y se va a levantar. Entonces esas eran las cosas que pasaban y las cosas diferentes entre hinchas y entre dirigencias. Tu paso también en Liga de Quito. Cuéntanos un poco cómo fue Pero ese... antes de Liga de Sí. Quito, para ir cronológicamente, porque 2011 también en Emelec, a ver, estuvieron para pelear una Ujú. final, estuvo el Turco Asat, Juan Ramón Silva, luego Carrasco, o sea, todo ese año que todos pensaban, va a haber una estabilidad, se va Asat con una etapa, ¿cómo fue todo eso? ¿No? Sí, 6 meses fue- nomás estuvo Santos. Claro, 6 meses, pues eso realmente fue caótico porque nadie se esperaba. Y bueno, yo con el Turco Asá casi no jugaba mucho, por ahí estuve alternando. Después llegó Carrasco, Sí, Silva tuvo un interinato, pero llega a Carrasco. llega Carrasco, entonces ahí fue peor todavía. Fue peor. Cuando llegó a decirnos que Edison Méndez no podía jugar conmigo, no podíamos jugar los dos juntos. Tú Les me dijo de frente. increíble, ¿no? Sí, Así les dijo. así dijo, que no podíamos jugar juntos. Bueno. No sabíamos ni entendíamos por qué. No entendíamos por qué, porque ¿Esa charla fue una práctica o cómo fue esta charla? sí, fue una práctica, fue una práctica.
Entonces yo prácticamente no entrenaba, él armaba su equipo y nosotros, él hizo mi persona sentada afuera y tenía siempre un plantel con el que trabajaba y el resto fuera. Ah, y el resto fuera, o sea, sí, cogía los 11 y claro, el resto. y el Te resto matan fuera. directamente, aparte de Claro, eso. y no solo uno, sino también hay otros chicos que por ahí están subiendo. Peor aún. Entonces fue una linda experiencia, como te digo yo, Pero para lo que se me viene para mí. se veía venir, por más que el dirigente quería sostener al entrenador, se veía, ustedes sentían en cualquier rato, no puede aguantar más por los resultados, Claro, por el grupo, no claro. le pudo llegar al grupo. Sí, es muy difícil. Sí, Nasib dijo en su momento de que él respaldaba al técnico y que, porque quizás, no sé, quizás él en su momento pensó que nosotros queríamos que el técnico se vaya y no era así. Simplemente los resultados se daban de acuerdo a cómo uno entrena. O sea, uno entrena toda la semana para tratar de buscar un resultado de fin de semana. Pero anotábamos 2 goles y nos metían 4, anotábamos 1 y nos metían 3. Entonces él trabajaba mucho en la parte ofensiva, pero la parte defensiva no... Quedaba mal parado el Sí, equipo. entonces ese era el problema en ese año con Emelec, que hacíamos goles porque tenía trabajos muy buenos. Yo como director técnico tenía trabajos muy buenos para la parte ofensiva, pero la parte defensiva la descuidaba mucho, entonces como que los chicos muchas veces no supieron cómo manejar ciertas Y situaciones. Fleitas, ¿cómo fue el cambio de tenerlo de compañero a director Sí. técnico? ¿Cómo lo De un veía? día a otro fue eso. Sí. No hubo esa típica broma, ¿que me vas a dirigir? No sé, algo ahí. ¿Cómo fue esas Bueno, anécdotas que hay? sí fue raro, en realidad pues, se sintió medio raro porque es como tú dices, de pronto en el personal yo con él me llevo muy bien, teníamos tipo de bromas y todo, pero ya las cosas, el papel cambió, entonces tú no sabías si hablarle como Marcelo o como profe, entonces Claro. llegó un momento que yo profe, ¿no? Y él no me digas profe, entonces yo no sabía cómo mismo actuar. Claro, claro. Pero fue una linda experiencia porque él fue su primer equipo en dirigir, uno de los grandes de acá. Y muchos se llevan muy bien con él, muchos tenían esa afinidad con él y todo. Y él nos decía que le ayudemos y nosotros también, no, tranquilo Marce, que vamos a sacar esto adelante, pero nos vienen ya situaciones futbolísticas que ya no se pueden cambiar. Y la final de ese contra Deportivo Quito, estaba Zumba de arquero, luego que no entró en la pelota, igual Walter Isa tuvo una posibilidad allá como de igualar. Gol de Martínez con la falla de Zumba, justamente. Sí, Sí, Capel, ¿no? Se la ha probado. Sí, yo creo que esas ya son cosas del fútbol. Sí. Del fútbol. Nosotros, yo creo que si hubiera estado Fleitas o de pronto cualquier técnico en ese momento, en una final nadie la quiere perder. No estamos viendo técnico ni nada, queremos siempre ganar el título, pero ya fueron cosas políticas que no se pudieron sacar adelante. Y de ahí David viene el paso a Liga, justamente lo que A Liga de Quito Claro. ¿Cómo fue ese paso por el equipo Albo? ¿Fue corto? Sí, muy corto en realidad, porque hubieron inconvenientes ¿Con la parte dirigencial? con la parte dirigencial. Ah, con los pasos. Sí, tuve un inconveniente muy complicado con ellos. Ellos se equivocaron, pensaron que podía ser el trato que habían tenido con otros jugadores. Como yo le dije en su momento, no es que yo me creo más que nadie, simplemente quiero hacer respetar mi contrato. O sea, respetarlo. las condiciones con las que claro, quedamos con las que contrato. estaban. Entonces nunca se cumplieron. Después ellos quisieron tomar otra actitud que ya la habían venido tomando hace mucho tiempo dentro del club. Pero yo no podía permitir eso. Porque eran cosas que no iban... ¿Quién dirigía la liga ahí? Para seguir lo de la- El Patón Baus. El Patón. Sí, él es el que me pide realmente. A su vuelta, el Patón. Sí, él me Segundo pide, ciclo de él. sí, entonces él me pide y él me decía, David, que trate de arreglar, pero habían cosas que no me parecían, que no estaba bien. Entonces yo no podía ir en contra de lo que yo pienso solamente por darle el gusto al presidente de liga. Pero con él todo bien, ¿no? Con el Patón. No, con el profe muy bien, con él siempre hablaba y todo, pero él ya no podía hacer nada. Lo que sí hicieron fue bajarme a reserva, me bajaron a reserva. O sea, buscar una manera Sí. de que ya te fastidies y tú De mismo- colmarte. Se buscaba una manera de que yo falta mi contrato para poder sacarme del club. Pero como yo siempre traté de ser lo más profesional posible, nunca hubo esa oportunidad que ellos estaban buscando. Y también Entonces, después, en esos momentos, ¿no? Hay una ida tuya a México. Claro, yo tenía el contrato ya en México. Realmente tenía el contrato en México fue desde después de préstamo Melec. liga, ¿no? Sí. Claro.
Sí, yo fui a préstamo a Liga por un año y el inconveniente fue porque en Atlanta, de México, estaba el técnico La Volpe. Ricardo Lavolpe. Entonces, creo que por ahí va por donde va el caso, ¿no? Entonces, mi representante me dijo, en ese tiempo era José Chamorro, dice, David, yo te conozco y no vayas. No vayas. Pero, a ver, decir yo te conozco, ¿en qué sentido? Porque La parte puede política, venderse sí. como que yo sé que tú eres un tipo Ah, jodido y que si te vienen y claro. alguien te quiere andar insultando, Claro. tú vas a O confrontar. sea, yo soy muy respetuoso, en ese sentido, pero como decimos siempre, el respeto se lo gana. Entonces, es verdad, él puede ser técnico y puede tener su forma de tratar, cada quien tiene su ideología. Pero vamos de hablar fuerte a agredirte verbalmente, o sea, es muy Entiendo. apartado. Hay un aspecto con Lavolpe que es muy conocido, que es la famosa salida lavolpiana en la parte futbolística. Entonces creo que él exige mucho despliegue, mucho movimiento. De repente en esa exigencia, como te decía José, Claro. iba a caer en el insulto, lo cual obviamente tú no ibas a estar dispuesto a No, eso. no pasa por el tema futbolístico, el tema más bien era el En trato. el día a día, Trato Sí, el con trato en del el día a día, trato. ¿no? Entonces, él me dijo que no vaya, David, te conozco, yo sé que tú eres respetuoso, y cuando te faltan el respeto, Claro. como cualquier persona, ¿no? Nadie tiene por qué soportar ese tipo de cosas. Entonces le dije, bueno, está bien, si tú me dices, claro, que tú lo conoces, yo me quedo acá. Entonces él me dijo, no, mira, que el patrón te quiere, bueno, me fui para la liga. Y cuando llegaste, ¿quién estaba en México como técnico? Él mismo, Lavolpe. O sea, ya estamos hablando ahí 2013. 2013. 2013. ¿Y qué tal que te fue También con él? Como es, llegué, Te él... había dicho, Lo chamo, justo que como ya te lo contaron. sí, no se equivocó realmente. Él no se equivocó, él tenía, yo le digo, bueno, tenía la razón de todo, le digo, José, le digo, me dice, David, pero tienes que tolerarlo. Sí, yo trato de tolerarlo. Sí, trato. Y ¿sabes cuándo me da más coraje? Cuando trata mal a los chicos. A los más chicos. Siempre he tenido ese problema, sí. Y no solo con él, tuve ese mismo inconveniente tuve como 3 veces con el profe Almeida, aquí siendo un poco diferente. Porque él tenía de pronto en esos momentos de coraje, por ahí cogía a los chicos y los trataba mal, con palabras que, que eran hirientes. ¿Y eso en el Nacional o en Barcelona? En Nacional. Ah, en Nacional. En Nacional, entonces yo siempre salí a defender a los chicos. Entonces, no, pero tú, el profe, ¿por qué yo lo defendía? Porque no está bien. Son chicos y ellos están para aprender, ¿no? No es el trato adecuado. Para ser insultado. Claro, o sea, se les puede decir a un chico o a un grande también, llamar la atención, pero hay formas de llamar la atención, hay formas de decir las cosas. Entonces, cuando no es la correcta es cuando a mí de pronto es como... Y bueno, y eso es lo que tiene que ver la Volpe en la forma de tal vez de tratar a sus Claro. jugadores, pero como entrenador, los conceptos que manejaba, ¿qué tal? El concepto la forma de es entrenar. muy bueno, muy parecido Es muy a lo... teórico, ¿no? Sí, muy parecido a lo que era Carrasco en la parte ofensiva. Me imagino. Sí, Mucha gente por fuera, sí, muchos que llegue mucha gente. mucho Y de desdoble, tres solamente sí, y mucho desdoble, Mucho mucho desdoble. Entonces manejaba bastante lo que son los relevos, porque como había mucho desdoble tenía que tratar de dosificar fuerza de otros jugadores. De hecho, incluso, si no mal no recuerdo, alguna vez hasta Guardiola elogió detalles de Lavolpe, porque también Lavolpe tiene conceptos algo similares a Bielsa, en la salida Sí, más que nada, sí. el manejo por fuera, como te comentaba, ¿no? Sí, realmente. O sea, las prácticas en tal caso bastante... Sí, muy buena, ¿no? En realidad como técnico muy buena. El problema era como El problema era persona. el trato con los jugadores. Sí, el trato era como persona, era muy, Y fue muy arquero, ¿no? complicado. Argentino. Sí, Por un Sí. tema de tiempo, ¿no? Que sabemos que ya lo dijo al principio de la entrevista, que está haciendo un curso de entrenador y también hay que ir a las clases, pero no vamos a sacar el nombre nomás. No, Ausente no, no. de Quiroz. no, De Quiroz, ausente de la clase. ya tú me viste cómo anduve corriendo ahorita. Exacto, y muy agradecido por estar aquí. Las últimas preguntas. ¿Qué hay de positivo en el fútbol y qué hay de malo en el fútbol? ¿Qué te llevas del fútbol, más allá que tú quieres mantenerte ligado como profesor y Sí. seguramente dentro de ese aprendizaje, de lo malo y de lo bueno, sacar lo mejor para ponerlo en práctica? Bueno, yo en lo personal, como te digo, agradezco realmente a las personas que me hicieron la vida difícil, porque es de ahí donde más he aprendido, de qué debo de hacer. Normalmente nosotros los seres humanos somos así, aprendemos de los errores, tiene que pasarnos algo para aprender, y es lo que he venido yo absorbiendo y analizando todas las cosas malas, el trato, la forma de ser, qué necesita un jugador, qué no necesita. Todas esas cosas estoy tratando de llevarlas a mi vida ahora como director técnico y creo que va a ser importante. David, y
como te comentaba al inicio, creo que dejaste de aparecer en el radar de los equipos de Primera A en una buena edad, cuando todavía podías dar un par de años más en la máxima categoría de nuestro fútbol. Creo que es un jugador que tuviste una muy buena trayectoria, como decimos, pasaste por los mejores equipos del país, por selección y demás. ¿Qué consejo, y ahora que nos has comentado que tu carrera ha llegado a su final, qué consejo, qué le podrías decir tú a un David Quirós, al David Quirós de hace 15 años que estaba tal vez iniciando su carrera, que no sabe todo lo que le podría haber venido por delante después de unos años? ¿Qué consejo le podrías dar a ese David Quirós que estaría iniciando su carrera hace 15 años atrás para que tal vez no cometa errores que tú pudiste haber cometido durante tu carrera y le vaya quizás aún mejor de la carrera que ya tuviste? Claro, voy a retroceder al inicio de la entrevista, cuando hablamos que yo estaba ya por renunciar a mi sueño. Y decirle a los chicos que así sea un partido de amistoso o a un barrial donde ellos vayan a jugar, o sea, que den siempre todo. Uno nunca sabe quién te puede estar viendo. Nunca, no sabe. Yo salí así, me estuvo viendo el profe de la selección sin yo saber, sin tener un club. Y a mis 17 años estuve jugando en la selección sub-20. A los 18 años debuté en primera categoría. Y después ya, por ejemplo, lo que pasó el día de ayer, lo que está demostrando nuestra selección sub-20. Un orgullo, ¿no? Es un orgullo total. Yo creo que es algo que deberíamos de resaltar, no solamente por las redes sociales o televisión. Creo que ellos deben o merecen hacerles algo más. No solamente, sé que ellos han ganado de pronto algo económico, porque entre las selecciones es así, pero creo yo que estos chicos necesitan algo más, no sé, de parte de la presidencia, de parte de la ecuatoriana. Es histórico, sí. Primer título de Ecuador en y que estos chicos no, de aquí quizás a un año se olvida de que ellos fueron campeones, pero yo creo que deberían de hacerle algo más de lo que ya han hecho, darles algún presente que les quede para toda la vida, no solo para ellos, sino para sus hijos, para sus generaciones y toda su familia. De mi parte igual es todo, David, después te ponen ausente en la clase. Sí. Gracias. No, excelente entrevista. gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Muchas gracias, David. Gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros David Quirós, agradecerle a Hugo, al tocayo David, al mismo David Quirós, por hacer de este un programa especial de aquí en Fútbol Sin Cassette, que llega gracias al auspicio de Total.